Hola, mi nombre es Aida Garay, soy estudiante de psicología de la Universidad para la Familia y hoy voy a estar hablando brevemente sobre la formación de la psique y específicamente desde el punto de vista de Carl Jung y el maquiavelismo y tríada oscura de la personalidad. Existen muchas teorías que indican cómo se forma la psique, así que hoy vamos a estar hablando en particular de dos de ellas. Número uno, la teoría de Carl Jung y número dos, una que no se usa tanto, pero también en la práctica se utiliza, es el maquiavelismo y la tríada oscura de la personalidad. Y quise definir, ¿verdad?, que cuando decimos psique, lo que estamos refiriéndonos es a ese conjunto de capacidades humanas que tiene un individuo que abarca tanto los procesos conscientes como los inconscientes. Esta palabra viene del griego que significa alma humana. Vamos a comenzar con la teoría de Carl Jung. Carl Jung es uno de los nombres bien importantes si queremos entender la historia de la psicología, porque hizo aportaciones muy valiosas. Durante un tiempo él empezó siendo seguidor de Freud, pero se apartó de Freud en el sentido de que no estaba de acuerdo de cómo Freud sexualizaba todo, de que el eje del hombre es todo lo que le produzca placer y la sexualidad es como que la actividad número uno, todo lo demás es secundario. Él pensaba diferente. A diferencia de Freud, que implicaba que el inconsciente es lo que debía dominar incluso lo consciente, Jung dijo que no estaba de acuerdo con esto y que utilizó el término psique integrando ambos, lo consciente y lo inconsciente. Así que él dice, mira, el, la psique es como una red de sistemas que interactúan y buscan armonía. Hay un equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente porque actúan según la necesidad. Así que son interdependientes. Para Jung, una no es más importante que la otra, sino que las dos actúan en conjunto. Para Jung puede ocurrir lo que se conoce como inflación, que es cuando hay una identificación excesiva con el ego. Entonces, para contrarrestar esto ocurre lo que se llama la individuación, que es el proceso por el cual se restaura la totalidad de la psique de la siguiente forma. Primero, se traslada el centro de la personalidad del individuo desde el ego, donde se encuentra, hasta un punto medio entre el ego y el inconsciente. Y luego, en las últimas fases del proceso, se integran los diferentes aspectos de la psique con la humanidad completa, no solamente con el individuo, sino con la humanidad, es lo que se conoce como transferencia. Vamos a cubrir bien brevemente la estructura básica de la psique según Jung. Esto es algo que, como ven en la gráfica, puede ser un poco complejo. Sin embargo, vamos a tratar de resumirlo. Para Jung, la psique estaba formada tanto por el consciente como el inconsciente. En el consciente se ubica el elemento de la persona, como ven aquí en la gráfica, mientras que en el inconsciente vemos que se divide en dos elementos, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y estos a su vez tienen diferencias por unos subelementos que lo son, como por ejemplo en el inconsciente personal vemos los subelementos de los complejos, la sombra, el ánima y el ánimos. Y en el colectivo se diferencia básicamente por lo que son los arquetipos. Como vemos aquí, el ego, que es la parte consciente del individuo, es donde lo que funciona como filtro, que orienta a la persona hacia objetivos y facilita la identidad de ese individuo. Es la estructura más consciente dentro de la psique, pero no es su centro según Jung. Aquí tenemos a la persona, ¿verdad? El aspecto de la personalidad que se adapta al mundo. Es el rol social que asume uno en la comunidad y se forma por las reacciones que cada uno provoca en las demás personas. Ese es el ego, la parte consciente. Si vamos a la parte inconsciente, que fue donde más se centró Jung, aquí es donde se ubican las percepciones, los pensamientos, los sentimientos. Y él lo divide en dos, el inconsciente personal, que dentro de eso vemos los complejos, que son grupos organizados como lo que sería la infancia del individuo. Eso es un grupo complejo dentro, ¿verdad?, de esta mente, percepciones, pensamientos, sentimientos. Esos grupos organizados, cuando hablamos, por ejemplo, de la infancia, pues cuando hablamos de la infancia, la persona recuerda todo lo que vivió, sus padres, sus amiguitos de la infancia, la escuela donde fue. La sombra que está dentro del inconsciente personal es esa parte que es incompatible con el día a día, que de alguna manera la memoria, ¿verdad? Como que la guardó, no la está utilizando y la guardó y se quedó guardada en el inconsciente. Entonces él explica ánima y ánimos, que son las características que son incompatibles con la identidad de uno como hombre o como mujer. Por ejemplo, yo como mujer pues puedo tener en mí características que son particularmente propias de hombres
y como no las tengo que utilizar en el día a día, pues las dejo ahí dormidas, no las saco. Sin embargo, cuando me caso y tengo que trabajar con mi esposo y entenderlo, pues como que recurro a ese recuerdo, a caramba, tengo que recordar que los hombres piensan de esta manera y para así interrelacionarme mejor con los demás. Y entonces está la otra parte del inconsciente colectivo, que es una capa más profunda del inconsciente, lo que él llama como un baúl de los recuerdos. Y aquí se guardan conceptos, como lo puede ser, por ejemplo, que uno asocia una imagen con un concepto, como por ejemplo, si uno ve la tierra, la ve como mujer y le llama la madre naturaleza. Pasamos rápidamente a hablar un poco del maquiavelismo, qué significa, y ver la triada oscura de la personalidad para clarificar unos términos que a veces se confunden el uno con el otro. Comencemos con el maquiavelismo. El maquiavelismo viene, ¿verdad?, de su autor Nicolás Maquiavelo. Él escribió un tratado político que se titulaba El Príncipe. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo publicó un tratado que cambió la forma en que en las siguientes generaciones se entendieron la política. Este príncipe que les mencioné muestra su visión política y los aspectos psicológicos y de comportamiento que consiguen que un líder sea exitoso. Ahí nace el término maquiavelismo, asociado con una personalidad manipuladora y estratégica. Psicológicamente hablando, maquiavelismo hace referencia a un rasgo de personalidad que denota priorización absoluta hacia los propios intereses, de forma que las demás personas solo son mecanismos o medios para lograr los fines propios. La persona maquiavélica no duda en manipular y explotar a otros a su antojo para conseguir sus metas. Esta visión maquiavélica es estratégica, donde no existe la empatía, no importa cómo se sienta el otro individuo, yo lo voy a utilizar como un objeto para lograr mi éxito. Y se asocia a la inhibición conductual. Mientras la psicopatía o narcisismo se asocian como a niveles más altos de validación de conducta, aquí es inhibición de conducta. La persona maquiavélica oculta su verdadera intención y manipula a todo el que tiene a su alrededor. Hay muchas características de las personas maquiavélicas. Aquí menciono 13 que la pueden leer, pero voy a enfatizar en que la persona, su única y exclusiva meta es lograr algo, un fin que se propuso. Para eso recurre a lo que sea, manipula. Se hace el encantador, ¿verdad? Falsificando sus verdaderas intenciones. Miente, solamente piensa en las cosas materiales que quiere lograr. No hay principios, no hay empatía. Y utiliza, para mí es interesante que adula, ¿verdad?, a la persona para lograr su fin de una manera dulce, pero si la adulación no le funciona, entonces recurre a amenazar y a ejercer presión psicológica. No importa, a quien tenga que pisotear en mi camino, yo voy a lograr a mi meta. Así es como piensa una persona maquiavélica. Por último, hablamos de lo que se conoce como la triada oscura de la personalidad, que son tres términos parecidos pero no iguales. Tienen algunos elementos en común, como lo son el egocentrismo, la falta de empatía, etc. Pero tienen unas diferencias que son importantes recalcar. Por ejemplo, el narcisismo es cuando el ego tuyo como persona te hace tener una visión distorsionada de ti mismo y te sientes superior a los demás. Yo soy mejor que el universo. Cuando hablamos de psicopatía, estamos hablando de algo más emocional. En ocasiones se le causa daño a otro simplemente por placer o buscando emociones. Así que vemos que la emoción es la parte número uno de la psicopatía. Y aquí en el maquiavelismo, la persona no necesariamente tiene que ser narcisista, puede tener una visión más realista de sí mismo. No hay emociones envueltas, las emociones se dejan a un lado. Es como que la persona se pone en su mente, yo voy a lograr esta meta, cueste lo que cueste, pase lo que pase, le tenga que pasar por encima, que le tenga que pasar por encima. Manipulo, hago lo que tenga que hacer, porque al fin y al cabo, el fin justifica los medios. Estos son tres aspectos importantes que separan una cosa de la otra. Así que gracias por habernos escuchado.